El impacto de un padre danés, la asombrosa transformación de su hija tras regresar de Perú. En el instante del reencuentro en el aeropuerto, Henrik no pudo evitar contener la respiración, un jadeo ahogado que se perdió en el bullicio del terminal. Su hija, la que se había ido a estudiar a Perú, regresaba a Dinamarca por un corto tiempo. Debería haber sido un abrazo de alegría por el reencuentro, pero la joven que tenía delante parecía una persona completamente distinta. Dinamarca, ese pequeño país del norte de Europa formado por la península de Jutlandia y un archipiélago de islas, es mundialmente conocido por su imagen de estado de bienestar, encabezando repetidamente las listas de los países más felices del mundo. En su capital, Copenhague, las ciclovías están perfectamente planificadas, y una profunda conciencia ecológica impregna la vida cotidiana. Su territorio es comparable en tamaño al de muchas regiones peruanas, con una población de apenas 6 millones de habitantes. Dinamarca es famosa por su cultura culinaria de líneas puras y sencillas, y por ser la cuna de los cuentos de hadas. Lina era la hija que Henrik, un profesor universitario, y Karen, su esposa dedicada al hogar, habían anhelado durante años. Henrik había pasado los 40 cuando esta nueva vida llegó a sus brazos, por lo que el amor de sus padres era excepcionalmente profundo y protector. De niña, si se caía y lloraba, sus padres corrían hacia ella en un instante. Cualquier cosa que deseara, ellos encontraban la manera de dársela. Para ellos, Lina era un tesoro que sostenían en la palma de la mano, temerosos de que pudiera romperse. Sin embargo, a medida que crecía, Lina comenzó a mostrar un lado diferente al de los niños de su edad. Perdía el control por cosas insignificantes, era incapaz de forjar relaciones estables con sus amigos. Era lo que se podría llamar una niña irascible. Quizás tenga un temperamento de artista, se decía Henrik a sí mismo para consolarse. Karen también había acordado con su marido no compararla más con los demás niños. Pero en el fondo de sus corazones, siempre anidaba una pizca de inquietud. Si crecía así, ¿no quedaría aislada en la sociedad? Un encuentro crucial cambió el destino de Lina. Fue su encuentro con una joven estudiante peruana que había venido de intercambio a Dinamarca. El día que Lina conoció a Camila se convirtió en un punto de inflexión en su vida. En aquel entonces, Lina lidiaba con problemas de amistad en la escuela. Cuando surgían desacuerdos en clase, su temperamento explotaba, llegaba a golpear a sus amigos o a lanzar objetos con furia. Lina se arrepentía después, pero no entendía por qué no podía controlar sus impulsos. Su sentimiento de aislamiento se hacía cada vez más profundo. Sus padres, incapaces de seguir viendo su sufrimiento, decidieron contratarle una tutora. Sentían que Lina no solo necesitaba mejorar académicamente, sino también tener a alguien que la acompañara y la ayudara a encontrar la calma. A través de una recomendación, conocieron a Camila, la estudiante de intercambio. La primera vez que visitó su casa, Camila se presentó como una joven unos años mayor que Lina, con un aire de serena calidez. Su sonrisa amable y su saludo educado hicieron que Karen sintiera en ese mismo instante que habían encontrado a la persona adecuada. La primera clase fue un juego para intercambiar danés por un español sencillo. Cuando Lina decía, Camila respondía con una sonrisa, hola, y le hacía repetir la pronunciación varias veces. Lina sintió una inexplicable sensación de paz. No solo sus palabras eran aceptadas, sino que se transformaban en el idioma de otro país. Sintió como si su mundo se hubiera expandido un poco. Sin embargo, el temperamento explosivo de Lina no desapareció por completo. Un día, el plan de estudio se cambió repentinamente, y Lina pateó una silla con furia. La atmósfera en la habitación se tensó al instante. Su madre, Karen, no supo qué hacer. Pero Camila no se inmutó. Miró a Lina directamente a los ojos y, con voz tranquila, le dijo, Lina, estás muy frustrada, ¿verdad? Pero entiendo lo que sientes. Tu cólera es válida. En ese momento, el corazón de Lina recibió un impacto. Hasta entonces, los adultos solo le decían que se contuviera, que fuera paciente. Nadie había intentado comprender sus sentimientos. Pero Camila era diferente. No negó la ira de Lina, en cambio, expresó con palabras la frustración y la tristeza que se escondían detrás. Lina rompió a llorar, pensando, por fin alguien me entiende. A partir de ese momento, la relación entre ambas se profundizó. Camila elogiaba concretamente los dibujos de Lina. Tu uso del color es único, tiene mucha fuerza, le decía. Esta forma tiene un impacto increíble. Respetaba el temperamento artístico de Lina y le daba libertad para expresarse. Pero lo que más impresionó a Lina fue lo que Camila le contaba sobre la cultura peruana. En Perú, el espíritu de comunidad,
lo que llamamos ainos, en los Andes, es muy importante. Es un valor que viene de nuestros ancestros, los incas. Significa reciprocidad, ayudarnos los unos a los otros. La gente se cuida mutuamente, y aunque tengamos opiniones diferentes, siempre buscamos la manera de encontrar un punto en común, un camino donde todos estemos cómodos. Para Lina, estas palabras fueron como abrir una puerta a un mundo nuevo. Descubrió que existía una forma de vida en la que no era necesario reprimir los propios sentimientos, sino que se podían reconocer las diferencias y, al mismo tiempo, colaborar. Pronto, un fuerte deseo de conocer más sobre Perú brotó en el corazón de Lina. Intuitivamente, sintió que en aquel país, tan distinto en idioma y cultura, debía haber algo que pudiera cambiarla. Para sus padres, fue una sorpresa, pero fue este encuentro el que impulsó la trascendental decisión de Lina de ir a estudiar a Perú. El encuentro con Camila hizo que la fascinación de Lina por Perú creciera día a día. Las historias que Camila contaba sobre un país con 3 regiones tan distintas, costa, sierra y selva, sobre la vida en un colegio limeño, sobre la increíble variedad de comida que se podía encontrar en cada esquina, sonaban completamente diferentes a la ordenada y predecible rutina de Dinamarca. Cada relato parecía tener un color vibrante. Especialmente, ese concepto de ainos, de calor humano y reciprocidad, tocó profundamente el corazón de Lina. No reprimir el yo, sino cuidarse mutuamente reconociendo las diferencias. Esa era exactamente la actitud que Lina había estado anhelando. Durante la cena, Lina soltó de repente: «Quiero ir a estudiar a Perú». El tenedor se le cayó de la mano a su padre, Henrik. Su madre, Karen, también se quedó sin palabras por la sorpresa. Tras un breve silencio, Henrik apenas pudo articular: «Lina, ¿hablas en serio?». Lina asintió. En sus ojos brillaba una luz de determinación inquebrantable. La hija que antes lloraba por sus ataques de ira era ahora una persona completamente diferente. Karen sintió un nudo en la garganta. «¿En un país tan lejano, podrás arreglártela sola? El idioma y la cultura son tan distintos». Su voz temblaba de preocupación. Pero Lina miró a su madre y respondió con calma: «Precisamente por eso quiero intentarlo. Quiero llegar a ser como la gente de allá, cálida y fuerte a la vez». Al oír esto, Henrik respiró hondo. Como padre, quería mantener a su hija cerca, pero al mismo tiempo, sentía un inmenso orgullo al ver que Lina estaba decidida a forjar su propio futuro por voluntad propia. «De acuerdo. Pero tienes que prometerme una cosa. Por muy difícil que sea, no te rendirás. Perseverarás hasta el final». Su voz mezclaba severidad y un profundo afecto. Así, la familia comenzó los preparativos para el viaje de estudios. Lina se dedicó a aprender español con fervor. Llenaba cuadernos con conjugaciones y vocabulario, y practicaba una y otra vez con Camila. Aunque la pronunciación de ciertas letras y la rapidez del habla limeña le parecían un desafío, a medida que su capacidad para comunicarse aumentaba, también crecía su confianza. Ver películas peruanas o escuchar cumbia la conmovía profundamente. Con cada una de estas experiencias, Lina sentía que la lejana cultura peruana se iba integrando poco a poco en su corazón. Finalmente, llegó el día de la partida. En el aeropuerto, con su maleta en la mano, el rostro de Lina reflejaba una mezcla de nerviosismo y expectación. Su madre, Karen, contuvo las lágrimas mientras la abrazaba. Su padre, Henrik, le dio unas torpes palmaditas en la espalda. «Lina, confía en ti misma. Siempre seremos tu apoyo». Lina asintió con una sonrisa. «Gracias. Estaré bien. Volveré habiendo crecido en Perú». Mientras observaban la figura de su hija desaparecer por la puerta de embarque, los corazones de sus padres se llenaron de plegarias. El nuevo camino que su hija había elegido estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza en el futuro. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el corazón de Lina latía con fuerza. Así que esto es Perú. Los letreros con palabras desconocidas, el bullicio caótico pero extrañamente ordenado de la gente, el aire húmedo y salobre que impregnaba el terminal, todo era nuevo y, al mismo tiempo, le provocaba un impacto casi abrumador. Sin embargo, en las primeras semanas, se dio cuenta de que la vida de estudiante de intercambio con la que había soñado no era en absoluto fácil. En clase, los profesores hablaban a una velocidad vertiginosa, y apenas podía entender la jerga que usaban sus compañeros. Las bromas y las referencias culturales se le escapaban, y el sentimiento de soledad al no poder integrarse en las conversaciones se hizo presente. En el cafetín del colegio, incluso el simple acto de elegir entre un pan con chicharrón o uno con tamal le resultaba complicado, y,
consciente de las miradas a su alrededor, a veces ni siquiera podía comer. ¿Realmente podré soportarlo?, se preguntaba. Por las noches, en su pequeña habitación de la residencia estudiantil, hubo días en que se durmió con el rostro húmedo por las lágrimas. Lo que sostuvo a Lina en esos momentos fue la calidez de sus compañeros peruanos. En la clase de historia, cuando se sentía perdida ante la explicación sobre el imperio incaico, una chica sentada a su lado, llamada Sofía, le pasó discretamente su cuaderno. Esta palabra, cosmovisión, significa la forma en que ellos veían el mundo, le explicó en voz baja. En ese momento, Lina sintió una oleada de calor en el pecho. Lo mismo ocurrió durante los preparativos para la celebración de las fiestas patrias. En el ensayo de una danza tradicional para el festival del colegio, Lina no lograba coordinar los pasos. Sus compañeros, en lugar de impacientarse, le dijeron, no te preocupes, causa. Vamos a practicar juntos. Se quedaron después de clases, practicando una y otra vez, hasta que poco a poco encontraron el ritmo. Por primera vez, Lina experimentó la alegría de trabajar en equipo. La vida escolar en Perú estaba impregnada de ese ainos, de ese calor humano. Cuando alguien tenía dificultades, los demás ofrecían su ayuda de forma natural. Cuando las opiniones diferían, se respetaban mutuamente y buscaban la forma de comunicarse. Esta actitud, para Lina, que desde pequeña se había sentido aislada por su incapacidad para controlar su temperamento, era un mundo completamente nuevo. El día del festival, Lina fue la encargada de atender el puesto de comida de su clase. Al principio, su voz temblaba de nervios, pero animada por sus compañeros que gritaban al unísono, pase casero, pase, todo está riquísimo, poco a poco fue capaz de sonreír a los clientes. Cuando uno de ellos le dijo, gracias. ¿Qué bien hablas español?, Lina sintió una alegría genuina. Yo también puedo ser útil para los demás, pensó. Y en ese momento, sintió que la versión solitaria de sí misma que había dejado en Dinamarca comenzaba a disolverse. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. A veces, se topaba con la barrera del idioma o se sentía frustrada por malentendidos. Pero cada vez que eso ocurría, sus compañeros estaban a su lado. Tranquila, Lina. Habla despacio, no más. Te entendemos. Apoyada en estos ánimos, Lina avanzó paso a paso. Y así, mientras superaba los diversos desafíos de la vida en Perú, su interior experimentó un cambio definitivo. Pasó de ser la chica que no podía controlar su temperamento a ser alguien que podía convivir en armonía con sus compañeros. Fue el instante en que el ainos peruano comenzó a echar raíces en su corazón. Ya más adaptada a la vida en Perú, Lina vivió una experiencia inolvidable, su encuentro con la gastronomía peruana. Un día, fue invitada por su compañera Sofía a un almuerzo familiar en su casa. La mesa estaba repleta de platos como ceviche, lomo saltado, ají de gallina y una gran fuente de causa limeña. Los aromas de estas comidas, que nunca había visto en Dinamarca, llenaban el aire. Lo primero que probó fue el ceviche. El sabor ácido y picante del ají limo, la frescura del pescado y el dulzor del camote. Lina abrió los ojos de par en par. En Dinamarca, el pescado se solía comer ahumado o al horno, pero esta explosión de sabor en su boca era un descubrimiento. Luego probó el lomo saltado, con su aroma ahumado y la fusión de sabores peruanos y orientales. El ají de gallina, cremoso y reconfortante, le provocó una sensación de calidez que se extendió por todo su cuerpo. Curiosamente, a pesar de ser sabores completamente nuevos, sentía una extraña familiaridad, una sensación de hogar. Era una experiencia maravillosa. La mesa danesa solía estar dominada por la carne, las papas y las salsas densas. Por supuesto, esos sabores eran importantes para Lina, eran sus raíces. Pero sentía que la comida peruana valoraba mucho más la diversidad de ingredientes, la mezcla de ajíes, hierbas y especias. Platos que parecían caseros contenían una complejidad de sabores, como una sinfonía armoniosa. Poco después, por invitación de Sofía, Lina se unió al taller de cocina del colegio. Allí aprendió las bases de la cocina peruana: cortar, saltear, guisar, aderezar. La primera vez que sostuvo un cuchillo de chef para cortar una cebolla en brunoise casi se corta un dedo, sudando de la tensión. Pero con la práctica repetida, su manejo del cuchillo se volvió más fluido, y pronto, el simple acto de cortar se convirtió en algo que disfrutaba. Además, cuando aprendió sobre la importancia de la presentación de los platos, como jugar con los colores de una causa rellena o decorar un tiradito, el temperamento artístico de Lina se sintió profundamente inspirado. La idea de tratar los vegetales no solo como ingredientes,
sino como parte de una obra de arte, la cautivó. Cocinar es como pintar, pensó. Se sumergió en ello, usando pimientos, ajíes y hierbas para crear formas y colores hermosos. En las fiestas de fin de año, el taller se propuso preparar una cena navideña. Colocar los coloridos platos en la mesa fue como aplicar pintura sobre un lienzo. El pavo horneado, la ensalada rusa, el puré de manzana, el arroz árabe. La combinación de estos elementos creaba un paisaje festivo. La profesora del taller le dijo una frase que la conmovió profundamente: la cocina, Lina, se hace con el corazón y para compartir. Se dio cuenta de que sus emociones intensas, su pasión interna, podían canalizarse y expresarse a través de la cocina. El encuentro con la gastronomía peruana le mostró a Lina un nuevo camino. Quiero hacer sonreír a la gente con mi comida. Esta pequeña determinación se convertiría más tarde en el gran motor de su vida. Después de pasar más de medio año estudiando en Perú, Lina decidió volver a casa por un tiempo. Cuando apareció en el aeropuerto, su padre Henrik y su madre Karen contuvieron la respiración. La que estaba allí ya no era la hija de temperamento explosivo que hería a sus amigos. Su postura era erguida, su expresión transmitía una confianza serena. Incluso la forma en que arrastraba su maleta era diferente. «¿Qué le han hecho a mi adorable hija?», gritó Henrik en su interior. En esa exclamación se mezclaban la alegría, la sorpresa y un matiz de algo parecido al arrepentimiento. Su madre, Karen, tomó la mano de su hija. El tacto cálido y suave era, sin duda, el de su niña. Sin embargo, esa aura de calma y madurez hacía sentir como si otra persona habitara su cuerpo. El cambio era abrumador. «Lina, pareces otra persona». La sorpresa de ambos pronto se convirtió en un sentimiento complejo. ¿Por qué no pudo cambiar así cuando estaba con nosotros? Esa pregunta pesaba en sus corazones. Lina respondió con una sonrisa algo tímida: «En Perú, todos me ayudaron mucho. Ya no estoy sola». Sus padres se miraron. Nunca habían imaginado que la vida en Perú pudiera transformar a su hija de una manera tan profunda. Henrik, al escuchar las palabras de Lina, notó de repente la fuerza y la determinación en sus ojos. La hija que antes perdía el control por sus emociones, ahora podía expresar sus sentimientos con palabras tranquilas. Para él, esta transformación era el mayor de los regalos. De vuelta en casa, Lina les contó sobre su vida en Perú, las dificultades en clase, la amistad con sus compañeros, la alegría que sintió en los festivales del colegio y su encuentro con la gastronomía peruana. Todo transmitía cómo esas experiencias la habían hecho crecer. En Perú no importa ser diferente. Aunque las opiniones no coincidan, la gente valora el sentimiento del otro y busca comunicarse. Fue entonces cuando entendí que el Ainos del que me hablaba Camila existía de verdad en la vida diaria. Al oír esto, Henrik no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Ainos, calor humano, reciprocidad. Eran valores que no formaban parte explícita de la cultura danesa, pero reconoció que fue ese espíritu el que había salvado y hecho crecer a su hija. Karen entró en la cocina y preparó para Lina un plato danés que no comía desde hacía tiempo: steak flesk med persillesauce, cerdo crujiente con salsa de perejil. Mientras servía la carne crujiente con papas hervidas, le preguntó a Lina: «¿Qué tal la comida danesa después de tanto tiempo? ¿O ahora prefieres la comida peruana?». Lina sonrió y negó con la cabeza. «Me encantan las dos. La comida danesa es mi raíz, la comida peruana es mi desafío. Tener ambas es lo que me hace ser quien soy ahora». Al escuchar esto, las lágrimas rodaron por las mejillas de Karen. Así, la familia reunida, mientras se maravillaba por la transformación de Lina, también albergaba una pequeña inquietud. Si Lina decidía desarrollar su futuro en Perú, ¿cómo podrían apoyarla como padres? Pero en ese momento, solo podían sentirse orgullosos de que su hija se hubiera vuelto independiente y fuerte, y decidieron protegerla en silencio. Tras su breve regreso a casa, Lina volvió a Perú, comenzando una nueva etapa con un ánimo aún más positivo. Un nuevo propósito había surgido en su corazón, como combinar el espíritu del Ainos con su temperamento artístico innato. Desde pequeña, Lina había tenido una sensibilidad especial para los colores y las formas. Podía pasar horas absorta pintando. Sin embargo, esa misma concentración a veces se convertía en un temperamento explosivo que dificultaba sus relaciones. A menudo se encerraba en su propio mundo, incapaz de aceptar las opiniones de los demás. Sin embargo, el Ainos que aprendió en Perú le mostró un camino para convertir sus debilidades en fortalezas. Un día, en el taller de cocina, Lina y sus compañeros estaban preparando causa limeña.
El proceso de colocar los coloridos ingredientes sobre la base de papa amarilla era como pintar un cuadro. El rojo del ají, el amarillo del huevo, el verde del aguacate, el morado de la aceituna. La disposición de cada elemento cambiaba la impresión general. Lina se concentró por completo en el diseño del emplatado. En el pasado, habría insistido en que su manera era la única correcta, sin ceder un ápice. Pero ese día fue diferente. Creo que si ponemos un poco de esta salsa huancaína aquí, le dará más sabor y color. ¿Qué les parece?, preguntó a sus compañeros. Su amiga Sofía sugirió, buena idea. Y si añadimos un poquito más de palta aquí, la textura será más cremosa y fresca. Lina asintió feliz. Claro, eso también se ve genial. Trabajar juntos para crear algo, respetando las opiniones de cada uno, ese proceso era la encarnación de la Ainos. Y enriquecía el talento artístico de Lina. Las causas que prepararon parecían obras de arte, vibrantes y apetitosas, y recibieron los elogios de toda la clase. Lina también se atrevió con la decoración de platos, aprendiendo a hacer flores con tomates y nubes con rabanitos. Este trabajo delicado requería una gran concentración, pero para Lina, era su momento. La energía desbordante de su interior se convirtió en la fuente para crear obras hermosas. La profesora del taller, al ver sus creaciones, la elogió. Lina, tu sensibilidad es maravillosa. Pero lo más impresionante es que ya no te encierras en tu propio mundo, sino que has aprendido a crear junto a tus compañeros. Al oír estas palabras, Lina sintió un calor en el pecho. No estoy sola. Es porque estoy con los demás que puedo crear cosas mejores. En el momento en que comprendió esto, la etiqueta de niña irascible, que la había atormentado en el pasado, se transformó en una parte de su talento artístico. Por la noche, mientras escribía en su diario en su habitación, Lina anotó, mi insistencia no es una debilidad. Gracias a que conocí el Ainos, puedo convertirla en una fortaleza. De ahora en adelante, quiero crear obras que hagan sonreír a la gente, ya sea con la comida o con la pintura. Estaba convencida de que en la base de todas sus formas de expresión siempre estaría el corazón de convivir en armonía con los demás. La vida de estudiante de Lina estaba llena de desafíos diarios, pero cada paso la hacía crecer y, finalmente, la guió hacia una importante decisión sobre su futuro. Un fin de semana, tuvo la oportunidad de participar en un evento comunitario, repartiendo alfajores que había preparado con sus compañeros del taller de cocina. Aunque estaba nerviosa, Lina entregó personalmente los alfajores, cuidadosamente empaquetados por ella misma, a los asistentes. ¡Hala! ¡Qué rico está esto! El manjar blanco es casero, se nota. Al escuchar esas palabras, una corriente cálida recorrió su corazón. Su insistencia y su energía desbordante, que en el pasado habían sido motivo de ruptura de amistades, ahora se habían transformado en una fuerza capaz de hacer sonreír a los demás. Esa noche, de vuelta en su habitación, Lina miró por la ventana y abrió su diario. Quiero conectar con la gente a través del arte y la cocina. Y luego, quiero difundir el espíritu de la Ainos por todo el mundo. Mientras la punta de su lápiz se deslizaba sobre el papel, recordó de repente las palabras de su padre, Henrik, por muy difícil que sea, no te rendirás. Perseverarás hasta el final. Esa promesa seguía siendo el pilar de su corazón. Pronto llegó el momento de la graduación y de pensar en el futuro. Lina tomó una decisión sin dudarlo. Quiero estudiar formalmente la gastronomía peruana. Cuando comunicó su deseo de matricularse en una escuela de cocina, su madre Karen se sintió sorprendida y orgullosa, con el corazón lleno de emoción. ¿Quieres aprender a cocinar? Su padre Henrik guardó silencio por un momento, pero luego asintió con firmeza. Lina, ya que es el camino que has elegido, te apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Era también la determinación de un padre que confiaba en que su hija ya era una persona independiente y la enviaba a emprender su propio viaje. El día de la ceremonia de graduación, Lina subió al estrado y, en un español fluido, agradeció a sus compañeros. Dijo que sin Camila, nunca habría llegado hasta donde estaba. Que gracias al apoyo de sus amigos, había aprendido el significado de la Ainos. Expresó todo esto desde el fondo de su corazón. Al terminar la ceremonia, Sofía corrió hacia ella y le dijo, Lina, siempre seremos amigas, ¿eh? Con los ojos llenos de lágrimas, Lina asintió con fuerza. En los días previos a su regreso a Dinamarca, mientras contemplaba el vasto paisaje peruano desde su ventana, Lina hizo un juramento en su corazón. Guardaré el espíritu de la Ainos en mi memoria y conectaré el mundo a través del arte y la cocina. Su sueño era ser un puente entre Dinamarca y Perú. Fusionar las técnicas de la cocina peruana con su propia sensibilidad artística para
finalmente, transmitir ese sentimiento cálido a personas de todo el mundo. Esta convicción era inquebrantable. En el aeropuerto, sus padres, que le esperaban, no pudieron evitar las lágrimas al ver a la hija que regresaba. Bienvenida a casa, Lina. Al ser recibida con estas palabras, ella susurró desde el fondo de su corazón un gracias. El sueño de Lina acababa de empezar. Una joven que antes era irascible, al encontrarse con el espíritu de Lainos, transformó su temperamento artístico en una fortaleza. Las huellas de su crecimiento se extenderán en el futuro por todo el mundo. Aceptar las diferencias, cuidar con calidez, caminar junto a los demás. Quizás esa sea la fuerza que posee la cultura peruana, y también un valor fundamental que el mundo de hoy necesita.